Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a De Todo y Todito con Rosé. Como veis, hoy estamos de nuevo en la cocina. Hoy vamos a hacer un plato bueno, nutritivo y además muy saludable. Unos garbancitos acompañados de unas alcachofas frititas. ¡Vamos a ello! Bien, vamos primero con los ingredientes que vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Como siempre, lo primero, imprescindible en la cocina, aceite de oliva virgen extra. Eso es lo primero que va a la cocina siempre. Ahora, evidentemente, los garbancitos, ¿vale? Un bote de garbanzos de estos cocidos. Si queréis cocerlos vosotros, pues lo mismo, cogéis, ya sabéis, los tenéis que poner la noche de antes en remojo para que se ablanden y listo, y no hay problema. Pero bueno, en principio, yo cojo, que es más rápido, es más fácil, un bote de garbanzos cocidos. Un choricito de estos pequeñitos, que ya lo tengo cortado en taquitos. 45 gramos de jamón serrano, también cortado en taquitos. Un pimiento verde de freír. 2 o 3 al gusto dientes de ajo, ¿de acuerdo? Una cebolla. Los 2 tomates, que luego veréis que están con la piel así arrugada, porque bueno, se le ponen en una ollita con agua y cuando el agua arranque a hervir, echamos los tomates para poder sacarle fácilmente la piel y que no se nos estropeen. 2 tomates en este caso. Luego vamos a ponerle, en cuanto a especies, le vamos a poner una cucharada de pimentón de la Vera dulce, una cucharada de pimienta negra, una pizquita de comino, porque el comino, acordaros que es muy fuerte, una cucharadita media de pimentón de la Vera picante y una pastillita de ave creme de carne, ¿de acuerdo? Como lo vamos a acompañar con unas alcachofitas, pues bueno, pues evidentemente unas alcachofitas. Con esto vamos a hacer nuestros garbanzos y nuestras alcachofitas. Pensad que todos estos ingredientes aproximadamente son para 2 personas. Si trabajáis para más personas, pues ya sabéis que tenéis que aumentar las cantidades. Pero en principio esto es para 2 personas. Vamos a empezar. Bueno, ya veis, esto es como siempre. El tomatito ya le hemos quitado la piel y lo he cortado pequeñito, ¿vale? A trocitos. Y he cortado también pequeñito, como veis, el ajo, el pimiento y la cebolla. Y lo que vamos a hacer a continuación es sofreírlo todo, acordaros. Primero vamos a poner el ajito y le vamos a dar 2 segundos de vuelta para que coja el aceite, el gustito del ajo. Y ya luego echamos el pimiento y la cebolla. Vamos a ello. Vamos a echarle en la olla el aceite. Más o menos yo calculo, yo se lo echo a ojo, pero equivale a unas 3-4 cucharaditas de aceite de oliva, ¿vale? Cucharadas, vamos, soperas. Más o menos una cosita así. ¿Vale? Mirad. Y ahora, como os he dicho, lo primero que vamos a echar es el ajito. Nada. Un minutillo. Ni llega. Más que nada para que coja un poquito de gustito del aceite ya. ¿Vale? Hay que estar ya un poquito, ¿eh? Es simplemente para que coja un poquito de sabor. Y ahora ya le echamos pimiento, el pimientito de freír, uno bien grandecito, cogerlo bien hermoso, y la cebollita. Acordaros, la cebollita si es de esta roja, mucho más buena. Se hace llorar mucho, pero es mucho mejor, más sabrosa. Yo para la cocina, bueno, y para las ensaladas, la recomiendo. ¿Vale? Y bueno, como siempre el sofrito. Vamos a freírlo un poquito, que se fría un poquito el pimiento y la cebolla quede un poquito pocha. Sin más. Como veis, la cebollita ya está medio pocha, ya está un poquito fritito el pimiento. Y ahora ya le echamos el tomate.
Y lo vamos a dejar, lo dejamos un poquito, que se fría ahora ya todo junto con el tomate. Ya tenemos el tomatito, ¿veis? Ya está fritito todo, todas las verduritas, y ahora ya vamos a echarle todas las especies. El pimentón dulce, ¿vale? Todo el pimentón dulce. La pimienta negra. Yo me gusta moverlo un poquito antes de seguir echándole todas. Bueno, se pueden echar todas y de esto, ¿vale? El pimentón picante. Y ahora se me ha caído por aquí el comino, lo cual ya ponemos el comino. Movemos un poquito todo junto, que se distribuyan bien todas las especies, ¿vale? Y ahora a continuación ya echamos el jamón y el chorizo. Vamos a que se fría un poquito el jamón y el chorizo. Bueno, los garbanzos, acordaros siempre, antes de echarlos en la olla, de lavarlos bien y quitarles ese almidoncillo que lleva, ¿eh? Hay que enjuagarlos bien. Lavarlos bien y ya dentro de la olla. Y meneamos todo bien meneadito. Qué festival de colores, fijaros qué bonito, desde luego. Y bueno, bonito y bueno. Y barato, no es muy caro, esta comida es baratita. Bien, ya se apagó, ya le he dejado nada, un minutito lo dejo, simplemente. Y ahora ya le he hecho el agua. Yo aproximadamente, para que os hagáis una idea, 450, 500 mililitros de agua. No llega al medio litro, casi medio litro, ¿vale? ¿Veis? Casi medio litro. Y ahora ya le he hecho también la pastillita, acordaros, la pastillita que teníamos de avecren o de lo que sea, de caldo de carne, ¿vale? Acordaros bien, es importante que no queden trocitos, ¿vale? Movemos un poquito, que se distribuya la pastilla, tapamos hasta que arranque el hervor, a fuego medio alto. Bueno, acabo de apagar el fuego, mirad, que los garbancitos ya están listos. Ahora los reservaremos un poquito, aparte los reservaremos y voy a freír las alcachofas, lo emplato todo y os lo enseño. Bien, mirad, ahí tenéis los garbancitos deliciosos con su choricito y todo el sofritito. Bueno. Y yo lo he acompañado con unas alcachofas que las he pasado, las he enharinado y las he frito. Podéis hacerlas, si queréis hacer alcachofas fritas, al horno, a la brasa, hervidas, como queráis. Está buenísimo de todas maneras. Y de todas formas podéis acompañar estos garbanzos con lo que vosotros queráis. Yo siempre acompaño con un poquito de verdurita, aunque sea en este caso con trampa, fritita y empanada. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, acordaros, like, suscribiros, dale a la campanilla y la próxima semana nos encontramos aquí en De Todo y Todito con otra cosa. Chaito.